Buenos días, bienvenidos a una mesa más del coloquio Debates y Combates del Pensamiento Crítico en América Latina, del proyecto PAPIT IN 300714, Historia Social del Pensamiento Crítico en México, Prácticas Políticas y Culturales Significativas. En esta mesa nos acompaña Marcelo Starzenbaum, profesor de la Universidad de La Plata, Argentina, becario del CONICET, y bueno, recordamos que el doctor Fernando Martínez Heredia, por motivos de salud no pudo acompañarnos, ¿no? El motivo de esta mesa tiene que ver con la presencia de Luis Althusser en los grupos armados en Argentina, y bueno, sin más le dejamos la palabra a Marcelo. Bueno, gracias por venir. De nuevo el agradecimiento a Elvira y a los compañeros por la invitación a participar de este evento. Mi exposición tiene que ver con una parte de mi trabajo de tesis doctoral que está dedicado al rastreo de la recepción de la obra del filósofo marxista francés Luis Althusser en la izquierda argentina, en las décadas del 60 y del 70, ¿sí? En este caso voy a recortar específicamente una parte de mi investigación que tiene que ver con un grupo que proviene del Partido Comunista Argentino y que va a adoptar por la vía armada a mediados de la década del 60. Y digamos, me interesa presentarles este caso porque es un caso interesante en el cual se articula en términos teóricos el pensamiento althusseriano y el guevarismo, ¿no? Digamos, algo que puede parecer un poco extraño, pero la idea que tengo yo en mi investigación es tratar de demostrar desde un enfoque de historia intelectual y de estudios de recepción la productividad de esta articulación, ¿sí? Más allá de determinar si esa lectura fue correcta o fue incorrecta, me interesa ver la productividad histórica de esa articulación, no de esas lecturas. Entonces me voy a referir a la trayectoria de este grupo, ¿no? Que por ahora lo voy a dejar ahí en suspenso, más adelante me voy a referir específicamente a sus características. Pero para hacer una breve introducción al problema, podría afirmarse que entre los años 1966 y 1976, la obra de Luis Althusser fue objeto de un proceso de difusión, apropiación y recepción en la izquierda argentina, ¿sí? En el sentido de que la obra de Althusser fue una referencia muy significativa en los procesos de descomposición de los partidos tradicionales de izquierda, le hace Partido Comunista Argentino y Partido Socialista Argentino, a mediados de la década del 60, y en la formación de organizaciones político-culturales, pero también político-militares de lo que se llama Nueva Izquierda Argentina. O sea, este conglomerado de agrupaciones que rompen con los partidos tradicionales de izquierda a la luz del proceso cubano, ¿sí? Y optan por la lucha armada. ¿Sí? Más o menos comprenden cuál es el proceso, ¿no? de formación de la Nueva Izquierda. En ese sentido yo les decía que me interesa particularmente una experiencia, que es la experiencia del zaratismo, ¿no? Y tiene este nombre de zaratismo porque dos de sus referentes firmaban los documentos con los seudónimos de Camilo y Gervasio Zárate, ¿sí? Estas dos personas eran Mauricio Malamud, un filósofo del Partido Comunista Argentino, y Luis María Aguirre, ¿sí? Un joven militante de la Federación Juvenil Comunista en la década del 60, ¿sí? Este grupo, liderado por Malamud y Aguirre, forman parte de un órgano que se crea dentro del Partido Comunista Argentino a mediados de la década del 60, que se llamó Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria. O sea, como dice su nombre, era un órgano dentro del partido disconforme con la línea política del partido, ¿sí? Que era la de vía pacífica al socialismo, ¿sí? En una clave post-estalinista, khrushchevista, ¿sí?
Este grupo forma parte del Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria cuando finalmente ese intento por reformar el partido desde adentro, un trabajo análogo al que hacía Althusser en Francia, finalmente fracasa. Este grupo forma parte de la fundación del Partido Comunista Revolucionario, que ayer estuvimos hablando, ¿no? Que Crespo lo mencionaba, es el partido maoísta en Argentina, pero son expulsados de ese partido y finalmente terminan formando una organización guerrillera urbana que se llamó FAL, ¿sí? Fuerzas Argentinas de Liberación. Bien, entonces, ¿cómo contextualizar este proceso de descomposición de los partidos y de crítica a la línea de los partidos comunistas en la década del 60? Bueno, se podría afirmar que a mediados de la década del 60, el Partido Comunista Argentino entra en una fuerte crisis, especialmente una crisis incentivada por la juventud militante del partido, ¿no? Y acá hay que mencionar una serie de causas, ¿no? Por ejemplo, como bien decía, la influencia de la Revolución Cubana, pero también, y ayer lo mencionaba Crespo, la diferencia de la juventud militante con la lectura que hacía el Partido Comunista sobre el peronismo, ¿sí? Estos jóvenes van a tener una relectura del peronismo, diferenciada de la lectura, ¿no? Allá se dice gorila, ¿sí? O sea, del peronismo, una lectura en la cual el Partido Comunista coincidía con los sectores liberales y de derecha, ¿no? Ustedes saben que el Partido Comunista Argentino formó parte del bloque que finalmente terminó derrotando al peronismo en el año 55. Entonces, digamos, a la luz de estos fenómenos hay una fuerte crisis en el Partido Comunista Argentino y la juventud militante empieza a cuestionar las prácticas burocráticas del partido, empieza a cuestionar la política de oportunismo sindical del partido, empieza a cuestionar la participación del partido en la política negociada con partidos burgueses y comienza a proponer una política independiente de la clase obrera, ¿no? El Partido Comunista reacciona de una manera muy hostil frente a la juventud, amenaza con intervenir la Federación Juvenil Comunista. Entonces, finalmente, este grupo de militantes organiza este órgano que yo les mencioné, el Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria, ¿no? Que acusa al partido de haber perdido la dirección política sobre el proletariado, los acusa de la pérdida de influencia del partido sobre los sectores obreros y campesinos, postula la necesidad de adoptar la vía armada, ¿sí? Y acá empieza a aparecer lo que a mí me interesa, ¿no? Que tiene que ver con la presencia del pensamiento althuseriano. El Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria propone una equiparación del trabajo político y del trabajo teórico, ¿no? O sea, acá hay una novedad. El problema del Partido Comunista Argentino es un problema político, pero también es un problema teórico, ¿no? Bueno, aquellos que han leído Althusser conocerán cuál es el lugar que Althusser le otorga al trabajo teórico dentro de la recuperación de la política revolucionaria, ¿no? En este marco, el Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria edita una revista que se llama Teoría y Política, ¿sí? En el cual acusan al Partido Comunista Argentino de haber tenido una práctica teórica distorsionada, ¿no? Aquellos que han leído Althusser también saben que el concepto de práctica teórica es un concepto althusseriano. Entonces, el Partido Comunista Argentino habría tenido una práctica teórica distorsionada. ¿Qué quiere decir una práctica teórica distorsionada? Que habría realizado un análisis de la sociedad argentina que solo servía para legitimar la línea política prefijada, ¿sí? No era un análisis científico de la realidad, ¿sí? Sino que era un pretexto para justificar la línea política del partido. Y acá dentro del Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria se pueden identificar claramente dos tendencias. Una tendencia más insurreccionalista, o sea que si bien acepta la incorporación de la vía armada para la lucha revolucionaria, la lucha guerrillera y la lucha violenta está subordinada a una insurrección armada en las ciudades, ¿no? Esta es una de las líneas insurreccionalistas. Y la otra es la que a mí me interesa específicamente comentarles, que es la del zaratismo, ¿no? Donde
el pensamiento althusserino se articula claramente con el guevarismo, ¿no? Entonces yo me voy a referir a continuación al documento fundador del grupo, que se lo conoce como el documento de los dos Zárates, ¿sí? Como yo les decía, está firmado por Malamud y Aguirre, en el cual hay una serie de elementos que nos permite a nosotros delimitar lo que tiene como título esta exposición, ¿no? La presencia de Althusser en los grupos armados en Argentina, ¿no? En primer lugar, uno podría decir que esta presencia de Althusser en el zaratismo puede delimitarse a través de cierta formalización del debate sobre la lucha armada, ¿no? ¿Qué implica esta formalización del debate? Bueno, lo que dice el zaratismo es, ¿cómo puede ser que si todos somos marxistas, ¿no? Si todos nos reivindicamos marxistas-leninistas, todos leemos los mismos textos, ¿cómo puede ser que saquemos conclusiones tan distintas? ¿No? Una línea insurreccionalista, una línea más foquista, etc. Por lo tanto, el zaratismo invita al resto de los grupos que forman parte del Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria que expliciten qué teoría y qué método marxista están utilizando para elaborar una estrategia revolucionaria para la Argentina, ¿no? ¿Y a qué remite esto fundamentalmente? ¿Cuál es el Marx que se está leyendo? ¿No? Entonces, esta formalización del debate sobre la lucha armada está atada a una jerarquización de la obra madura de Marx, ¿no? Algo que también se estuvo mencionando en este evento, ¿no? Es solo la obra madura de Marx la que va a permitir una elaboración correcta de la estrategia revolucionaria. Porque es en la obra madura de Marx en la cual se produce este ajuste de cuentas con el pasado filosófico anterior, en el cual se denuncian las formas ideológicas de dar cuenta de lo real, y en el cual se funda una ciencia en la cual la economía pasa a formar parte de un nivel en la estructura del modo de producción, ¿no? Otro elemento que se puede mencionar y que nos permite dar cuenta de esta presencia tiene que ver, como yo les decía hace un rato, con la equiparación entre el trabajo político y el trabajo teórico, ¿no? La recuperación de la política revolucionaria del comunismo argentino solo se garantizaría si al mismo tiempo se recupera la teoría revolucionaria, ¿no? O sea, lo que yo les decía hace un rato, no es tanto un problema político, sino como un problema teórico. Y acá aparece recurrentemente un diagnóstico que es el del déficit teórico del partido, ¿no? El partido habría tenido estrategias equivocadas por un déficit teórico, ¿sí? Que lo llevó a tener una lectura errónea de la situación concreta, ¿no? Y hay otros elementos interesantes, ¿no? Todos estos grupos que forman parte de la ruptura del partido están atravesados por el problema de la acción, ¿no? Por el problema de la militancia, por el problema del internacionalismo proletario, ¿sí? La diferencia que postula el zaratismo es que, digamos, una teoría efectivamente revolucionaria permitiría una certificación científica del comportamiento político del militante, ¿no? Una certificación científica del comportamiento político del militante. Y acá los problemas de la acción política, ¿sí? Y de la lucha armada son disociados de cualquier aproximación voluntarista y subjetivista, ¿no? Esos son problemas científicos. O sea, que se pueden delimitar científicamente los problemas relativos al accionar de la militancia. Y otro elemento interesante que también se charló ayer tiene que ver con el concepto de formación económico-social, ¿no? Un concepto que, si bien no es althuseriano, la reactivación en la década del 70 es producto del trabajo de Althusser y también de Balibar, ¿no? Esta idea de que el concepto de formación económico-social permite reemplazar el concepto ideológico de sociedad y permite pensar cada situación concreta en el sentido de la articulación entre niveles, ¿no? Y ahí esta idea de que el concepto de formación económico-social lo que permite evitar es pensar que los modos de producción se presentan de manera pura, ¿no? Y eso había, digamos, esta idea de modo de producción como presentado de manera pura es lo que había llevado al comunismo argentino a tener diagnósticos equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello que no entraba dentro del modo de producción prefijado
aparecía como impurezas o como particularidades de América Latina, ¿no? Entonces, el concepto de modo de formación económico-social permite evitar estas cuestiones, digamos, de la distorsión de los modos de producción, sino que una formación económico-social incorpora elementos de distintos modos de producción, ¿no? De lo que se trata es de realizar un trabajo teórico que nos permita articular la especificidad de los niveles, etcétera, ¿no? Bien, entonces, más allá de estas particularidades, aquí a mí lo que me interesa señalar, digamos, y que le da el sello distintivo a esta experiencia, es la de la articulación entre altuserianismo y lucha armada, ¿no? Que es diferenciada de la lectura de los otros grupos, ¿no? Entonces, como yo les decía, este grupo finalmente pierde la batalla dentro del Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria, ¿sí? La línea más guerrillerista pierde frente a la tendencia más insurreccionalista, y este grupo, como yo les decía, pasa a formar parte de la organización del Partido Comunista Revolucionario. Allí también pierden la batalla, ¿no? Y pierden la batalla frente a otro grupo, que es el grupo que aún sigue manteniendo la dirección del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Y acá hay algo interesante para destacar que lo traía ayer Crespo. Este partido, digamos, no nace maoísta, ¿no? Es un partido que nace guevarista, uno podría decir, ¿no? La alineación con China, y que nunca es una alienación total, se produce en el año 72, 73 y 74 de manera contundente, ¿no? Bueno, entonces a mí lo que me interesa ahora comentar tiene que ver con la forma en la cual el altuserianismo va a estar presente en las discusiones sobre la formación del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Especialmente luego de que este grupo fuera derrotado en el primer congreso, ¿no? Y acá, digamos, hay una serie de elementos. Uno tiene que ver con que el Partido Comunista Revolucionario nace en el año 69 con un programa de revolución popular agraria antiimperialista, en el cual la violencia de masas y la acción militar aparece subordinado a un programa de insurrección armada, ¿no? Y esta idea de que el partido es un partido clandestino y centralista democrático aparece en oposición a lo que ellos llaman partido selecto, ¿no? Que es la forma de organización guerrillera, ¿no? Entonces, digamos, como yo les decía, digamos, todos estos grupos forman parte habían formado parte del mismo Comité de Recuperación Revolucionaria, no solamente que acá, digamos, y es evidente la presencia de Althusser no solo en el zaratismo, sino en todos los grupos, que se evidencia en la revista Teoría y Política, ¿no? Lo que hace el partido en estos primeros años es, digamos, una vez que derrotó esta tendencia, es un poco un ajuste de cuenta, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen, bueno, en el Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria no nos habíamos liberado totalmente del reformismo, ¿no? Teníamos un lastre reformista que nos había llevado a algunas desviaciones, como por ejemplo adoptar el althuserianismo, ¿no? Bueno, eso finalmente y felizmente ha sido superado, y digamos comienzan a, como yo les decía, ajustar cuentas con esta articulación entre militarismo y teoricismo althuseriano, ¿no? Yo le traje algunas citas para leerle, digamos, siempre me parece que el trabajo con la fuente sirve para iluminar bastante los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a leerles un documento del Partido Comunista Revolucionario del año 70. En general, los grupos partidarios del terrorismo urbano y militaristas que se proclaman marxistas acostumbran a acompañar sus teorizaciones, que suelen ser organigramas para la revolución, con referencias a un marco filosófico y de la teoría del conocimiento supuestamente marxista-leninista, que parte no de Marx, sino generalmente de intérpretes de Marx, como el filósofo del PC francés Louis Althusser, al que a la vez interpretan a gusto y paladar de ellos. Generalmente parten de una ignorante e intencionada falsificación de la relación conocimiento-práctica social, reemplazando a esta por la práctica de grupos aislados de acción directa. ¿Sí? ¿Qué se puede deducir de esta cita? Bueno, varias cosas que
hoy no le gustaría escuchar a esta gente. Digamos que ahí el problema que el PCR ve en relación al altuserianismo es el vínculo entre altuserianismo y lucha armada. ¿No? Fíjense que dice, bueno, lo interpretan a gusto y paladar de ellos, ¿no? Uno podría decir que esta lectura, esta forma de entender las relaciones entre teoría y práctica aún no están totalmente liberadas del altuserianismo, ¿no? Por ejemplo, en la revista Teoría y Política, que luego pasó a ser la revista del Partido Comunista Revolucionario, por ejemplo en los editoriales, ¿no? No solo en política debe haber dos comunismos, sino también en teoría. Pensamos en suma en la teoría como arma de la revolución, ¿no? La teoría como arma de la revolución. O por ejemplo el modo en el cual se representa a Lenin y el énfasis en el trabajo teórico. Consideramos más ilustrativo atender su actitud personal, la de Lenin, el esfuerzo que dedicó al estudio del desarrollo del capitalismo en Rusia, a la teoría del imperialismo, al problema del Estado, a la lucha contra los empiriocriticistas, a la teoría del partido, etc. Debemos aprender de Lenin, más que las frases que dedicó a la necesidad de la teoría revolucionaria, aquello que lo impulsó en determinados momentos a considerar la lucha teórica como lo fundamental, llegando incluso, según él mismo, a descuidar sus otras labores. Otra cita sobre Lenin. Repetir en 1000 lugares distintos que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, no tiene ni la milésima parte del valor que tiene la actitud del camarada que ante los problemas de su militancia diaria se dirige a los clásicos en busca de los elementos teóricos que contribuyen a aclararle el panorama, a elaborar una propuesta proletaria revolucionaria, a ganar a la clase obrera para el comunismo, ¿no? Entonces, como yo les decía, este lastre altuseriano finalmente es cortado con el alineamiento del partido con el comunismo chino, ¿no? Digamos que, como yo les decía, ocurre en los años 72, 73. A partir de este alineamiento, digamos, y la tesis de que no se puede ser marxista-leninista sin ser maoísta, se tensa mucho más la relación entre el maoísmo partidario y el altuserianismo, ¿sí? Evidentemente hay elementos que tienen que ver con la teoría, pero fundamentalmente hay elementos que tienen que ver con el modo en el cual es leído el Partido Comunista Francés, ¿no? Como el partido más revisionista de Europa. Y en ese sentido, hay una serie de artículos en la revista Teoría y Política de los dos referentes del Partido Comunista Revolucionario, uno de ellos que hoy es el secretario general del partido, Otto Vargas, quizás le suena de nombre, y el otro José Ratzer, un referente del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Y allí hay una serie de elementos que son interesantes, en los cuales ellos tratan de pensar en términos históricos la presencia de Althusser en el partido, ¿no? En términos históricos, pero también en términos críticos, ¿no? Tratando de demostrar por qué ellos pudieron en algún momento haber adherido al althusserianismo, ¿no? Y ahí es interesante el trabajo de José Ratzer, ¿no? Porque él dice, bueno, en un momento en el cual hay tantas lecturas de Marx, en la década del 60, una lectura existencialista, una lectura católica, etc., el althusserianismo había aprendido entre la militancia porque traía cierto resguardo y cierta seguridad, ¿no? De ser la lectura correcta de Marx, ¿no? Digamos, hay una manera que puede definirse de manera científica. Entonces, esto es lo que trajo tranquilidad y resguardo a la militancia, ¿no? Que lo llevó a adherir al althusserianismo. Y acá también les quiero leer algunas de las frases, pues son muy interesantes, ¿no? Lo que hace Ratzer es tratar de demostrar, digamos, el carácter revisionista, pero también pequeño burgués del pensamiento althusseriano a través de ciertas afinidades que hay entre la teoría althusseriana y
ciertas tendencias pequeño burguesas dentro del comunismo argentino, ¿no? Les leo algunas frases. Frente a este tembladeral, esto que le decía la diversidad de lecturas de Marx, ¿no? Y la imposibilidad de dar cuenta cuál es la correcta, frente a este tembladeral apareció la figura de Althusser. Su autosuficiencia trajo tranquilidad a los espíritus atormentados, quienes veían esfumarse una a una las verdades conquistadas por el marxismo. Los esquemas, las fórmulas, con manejo de todas las letras del abecedario, prometían un poco de orden en el desorden que se había producido en la casa del marxismo. El supremo restaurador, Althusser, erigió un altar al capital y en él encontró la teoría, así con mayúsculas. Para hacerlo demolió a Lenin sin manejar su obra y vilipendió a Engels, haciéndolo aparecer como un empirista grosero. Y Figari se detiene especialmente en dos conceptos de Althusser, el de práctica teórica y el de sobredeterminación, ¿no? Entonces, criticando esta articulación que había hecho el zaratismo entre althuserianismo y lucha armada, trata de evidenciar esto que yo les comentaba, la afinidad entre el althuserianismo y las tendencias pequeño burguesas, ¿no? En relación a la práctica teórica, y esta es una crítica muy recurrente al althuserianismo, ¿no? La práctica teórica en el sentido, digamos, de legitimar un modo de intervención centrado en el trabajo teórico, abstrayéndose de la militancia concreta, ¿no? Es una crítica muy recurrente. Entonces, dice Ratzer, a partir de la práctica teórica, Althusser encerraba la obra marxista en un mundo impermeable a la sucia lucha cotidiana, lo que conviene mucho a los espíritus pequeño burgueses que no gustan de la contaminación de los compromisos, entre comillas, de la política, y que están por encima de las masas con sus conocimientos librescos. En relación a la sobredeterminación, bueno, el hecho de que la contradicción no es simple, ¿no? Sino que está sobredeterminada, según Ratzer, esto hace mucho más tolerable al militante comunista el advenimiento del proceso revolucionario, no lo hace más tolerable. Entonces dice, la sobredeterminación contribuía a resolver la impaciencia pequeño burguesa. Las masas aprenden por su experiencia, pero como esto es muy largo y difícil, hace falta estimular, activar a estas masas desde fuera de su lucha diaria, ¿no? En este sentido, para Ratzer, el althuserianismo colmaba las pretensiones militantes de una línea política que aún no era lo suficientemente proletaria, ¿no? De allí que las tesis de Althusser sintonizaran con dos de los peligros que acechan a una línea efectivamente proletaria, el teoricismo por un lado y el izquierdismo, ¿no? Entonces dice Figari, con Althusser las dos almas de la pequeña burguesía están satisfechas. Se va a una torre de marfil marxista o se va al terrorismo urbano o al foco rural que dan el puntapié inicial a las masas, ¿no? Bien. Entonces, digamos, esto ocurre en 2-3 años, ¿no? Por eso, digamos, muy difícil también de armarse el mapa de las siglas, de los nombres. Entonces tenemos un grupo que se va del Partido Comunista Argentino, que articula althuserianismo y guevarismo. Este grupo participa en la formación del Partido Comunista, es revolucionario, es derrotado. El Partido Comunista Revolucionario se dedica en sus congresos y en todo el material partidario a cuestionar retrospectivamente esa línea, ¿no? Y ahora me interesa señalar otra vertiente, y es que cuando este grupo, el zaratismo, es expulsado en el primer congreso del Partido Comunista Revolucionario, yo les decía, es uno de los afluentes que forma parte de la FAL, ¿sí? Las Fuerzas Argentinas de Liberación, una organización guerrillera urbana. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con Althusser en el PCR? Está claro, ¿no? Con lo que acabo de decir y de leer. Bueno, ¿qué pasa con el Althusser de este grupo entrados en la FAL? Bueno, acá es interesante porque la FAL se forma con dos afluentes, el zaratismo, que viene del Partido Comunista, y un grupo que se llama el grupo de Sibeli, que es un grupo que viene del Mir Praxis, que era el grupo de Silvio Frondizi. Les debe sonar, ¿no? Silvio Frondizi. Que eso, digamos, es un marxismo tendencialmente anti-althuseriano. No es un marxismo que viene
a mediados y a principios de la década del 60 de la discusión en torno al joven Marx, ¿no? Un poco de lo que se habló ayer en torno a los manuscritos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto se puede reconstruir un poco con testimonios, a diferencia de lo que pasa en el Partido Comunista Revolucionario. Digamos, no hay demasiado material partidario, ¿sí? Digamos, no hay conferencias permanentes, no hay declaraciones, no hay congresos, digamos, es una organización guerrillera, en un contexto en el cual en Argentina gobierna el onganiato, ¿no? Digamos, un gobierno de facto, represivo, etc. Por lo tanto, son indicaciones que nos permiten pensar de qué manera pervive el altuserianismo en este grupo. Bueno, aquí los testimonios hablan de que previo a la fusión del grupo hay una fuerte discusión teórica, y esto sería interesante poder reconstruirlo más allá de los testimonios, ¿no? Porque allí, digamos, piensen el carácter que tiene esta discusión. Se enfrentan en el proceso de formación de una organización guerrillera urbana una discusión en torno a Althusser y al joven Marx, ¿no? Sería interesante poder estar en esa reunión, ¿no? En esa reunión se discute teoría. Finalmente dicen los testimonios que no hay acuerdo, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? No hay acuerdo. Sin embargo, digamos, la pretensión de armar una organización guerrillera evidentemente va más allá de una pretensión teórica, es una pretensión política. Por lo tanto, la FAL, y esto se remarca siempre en los estudios, tiene una característica que es la de priorizar la fusión de los grupos, relegando en un segundo plano las diferencias teóricas, ¿no? Entonces ahí hay una serie un poco como de, podríamos decir, de eslogans, como el de discutir teoría hacia adentro y lanzar mensajes amplios hacia afuera, ¿no? Entonces, hacia afuera se presenta un programa consensuado, pero hacia adentro se discute teoría, ¿no? Y esta organización se desarrolla a través de lo que se conoce como la teoría de los afluentes, ¿no? ¿Qué es la teoría de los afluentes? Bueno, que son grupos que funcionan de manera relativamente aislada. Y digamos, para también calibrar esta experiencia, son grupos de 10 personas, no son células. Entonces, esta teoría de los afluentes implica que hay un comando único, ¿sí?, que firma los comunicados, etcétera, que reivindica la acción, pero que el accionar es de grupos diferentes, ¿no? Entonces, uno puede leer que en el afluente del zaratismo, los zárates, Malamud y Aguirre, siguen discutiendo en sus grupos de estudios Althusser, siguen formando a la militancia revolucionaria en el pensamiento althuseriano. Y esto proviene de testimonios, ¿no?, de militantes de FAL. Entonces uno podría decir que acá, bueno, progresivamente se va a ir debilitando la presencia de Althusser en los grupos armados. Por un lado, por esto que yo les decía, bueno, por la línea política consensuada y el relegamiento en segundo plano de la discusión teórica, ¿no? Pero luego pasa algo más, y lo mencionábamos ayer, y es que en Argentina, a partir del año 71-72, los tiempos se empiezan a acelerar, ¿no? Entonces acá hay un segundo condicionamiento, y es que la teoría pasa a estar cada vez más relegada frente a la política, ¿no? Y en la FAL esto, digamos, es mucho más evidente, porque uno podría hablar ahí de una militancia clandestina que no tiene arraigo en las masas, ¿no? Digamos, es una organización guerrillera urbana que realiza expropiaciones, secuestros, ¿sí? Por ahí les suena, ellos debutaron con el secuestro del cónsul paraguayo Waldemar Sánchez, ¿no? No sé si hay una novela de Graham Greene sobre eso. Entonces, bueno, uno podría decir que acá hay un doble condicionamiento, ¿no? Digamos, el condicionamiento del relegamiento de la teoría, pero a su vez el de la aceleración de la política, ¿no? Entonces, finalmente, no pasa solo en este grupo. En general es muy difícil encontrar en los grupos de izquierda en Argentina en los años 73, 74, 75,
discusiones teóricas, ¿no? Digamos, hay una aceleración, una vorágine de la política que va a llevar a que la discusión esté cada vez más permeada por la discusión política y por la coyuntura, ¿no? Bueno, y justo llegó Fernanda, para hacer una mención a los sujetos que estoy mencionando, bueno, hay necesariamente un anclaje mexicano, ¿no? Y es que la represión fue durísima con estos grupos, bueno, y con el zaratismo en particular, ¿no? Porque la mayoría de los miembros del zaratismo fueron asesinados o fueron secuestrados, ¿sí? Luis María Aguirre, que era el yerno de Mauricio Malamud, fue secuestrado. Su esposa, Marina Malamud, también fue secuestrada. Otra hija de Mauricio, que militaba en el ERP, fue secuestrada. Por lo tanto, Mauricio Malamud estuvo preso y luego pudo salir del país. Viajó a Francia, donde conoció a Althusser. Digamos, después de todo este trabajo de articulación teórico, finalmente puede conocer al maestro y finalmente recala en Morelia junto a Fernanda, ¿no? Bueno, y ahí se inaugura otra historia, podríamos decir, de la presencia de Althusser en el continente, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. ¿Hay tiempo para intervenciones por parte del auditorio? Calculé mal los tiempos. Sí, Fernando, no hay problema. Podemos hablar después. Repite todo. Ahora podemos, con las preguntas podemos ahondar. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Tú has trabajado este tema, digamos, dentro de un contexto más amplio. A mí lo que me llama mucho la atención justamente es cómo hay una presencia fuerte, quizás, digamos, para contextualizar un poco más, podría ser que nos hablas un poco del contexto de tu investigación, ¿no? Que, digo, más amplia, en el sentido que hay múltiples excepciones, Sí. ¿no? Sí. Claro, la idea siempre es, en Argentina fue Gramsci, los Sí. heterodoxos eran los gramscianos, ¿no? Sí. Y aquí hay otra beta. Entonces quizá cómo llega, me parece que es muy particular la manera en que llega este autor, Sí. se articula con las luchas políticas, ¿no? En segundo momento me parece que es muy importante cómo sacas a relucir estos conceptos, ¿no? Particularmente el concepto de sobredeterminación, ¿no? Me parece a mí muy importante porque es el que justamente te permite ver las luchas políticas en la historia, ¿no? Que es el argumento un poco de Althusser en este texto cuando pone el ejemplo de la Revolución Rusa. Sí. Sí hay una contradicción, pero toman formas históricas. Y finalmente me gustaría saber tu opinión porque de un tema, yo lo que he rastreado de la recepción de Althusser acá, en América Latina, al menos en algunos ejemplos, es que esta relación no es tan extraña, ¿no? Digamos, tú lo has llevado a la organización, a los debates, pero Martha Harnecker, que es muy vilipendiada por el manual y todo esto, tiene una articulación fuerte con todos los grupos centroamericanos, por ejemplo. Ignacio Ellacuría, que es muerto y que es un representante de una vertiente de la teología, también tiene un diálogo con Althusser, ¿no? Yo creo que esto se puede rastrear en un par de momentos, ¿no? Bueno, y acá el ejemplo clásico, que es más complicado, no puedo demostrar, pero es el de Marcos, Sí. ¿no? La Liberación Nacional. O sea, me parece que esta relación de este personaje con los grupos armados es más constante, habría que desentrañar. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor pudiéramos saber tu opinión, ¿no? Sí, bueno, gracias, Jaime. Sí, en relación al contexto más amplio, bueno, digamos, lo mismo que ocurre en México, ¿no? También que ocurre en Chile, si bien quizás la recepción argentina es una recepción, digamos, como muy
muy intensa, ¿no? del pensamiento althuseriano, pero sí, evidentemente lo que yo les traje acá, y para refrescar un poco, tiene que ver con uno podría decir, la recepción en la descomposición del Partido Comunista Argentino, ¿no? Y ahí tenemos una recepción con todas estas peripecias posteriores, ¿no? Alguna vertiente maoísta, alguna vertiente guerrillera urbana, ¿no? Pero forma parte del mismo proceso. Tiene que ver con la discusión en torno a la política comunista, ¿no? La discusión en torno a la política comunista en un sentido radicalizador. Pero bueno, obviamente uno podría mencionar otros casos. Yo les decía, bueno, la nueva izquierda argentina, bueno, como la nueva izquierda latinoamericana, uno podría decir que tiene una dimensión que tiene que ver con la acción, o sea, uno podría delimitar una franja de la nueva izquierda latinoamericana de organizaciones político-militares, pero también uno podría rastrear otra dimensión que es la de organizaciones político-culturales, ¿no? Bueno, ayer hablamos de una, de pasado y presente, ¿no? Entonces, esa es como otra dimensión, digamos, yo trato de rastrear también en las expresiones político-culturales de la nueva izquierda argentina. Entonces, por ejemplo, bueno, ayer mencioné algo, pero me detengo en el Althusser de los gramscianos, ¿no? En el Althusser de Aricó. Bueno, ¿qué articulación se produce ahí entre gramscianismo y althuserianismo? Digamos, y como yo decía al principio, bueno, es una perspectiva de historia intelectual y de estudios de recepción, ¿no? Que trato de ver, bueno, qué elementos contextuales llevan a un sujeto a leer de determinada forma un texto, ¿no? Digamos, estoy lejos de determinar lecturas correctas o incorrectas, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, los gramscianos, pero también la revista Los Libros, ¿no? Que es una revista que nace un poco plural, pero progresivamente se va maoizando, si existe ese término, ¿no? Bueno, allí también, digamos, Althusser opera en el sentido del análisis de la cultura, por ejemplo. Opera ahí en una renovación de la crítica literaria en la revista Los Libros, ¿sí? Vía los conceptos de ideología y posteriormente el de aparato ideológico. Uno podría mencionar, digamos, uno podría englobar todo esto dentro de un mismo corpus, que es la izquierda, el marxismo, ¿no? Pero digamos, hay otra dimensión que es la que ingresa, por la que ingresa Althusser en Argentina, que sí es una particularidad argentina, que es la del psicoanálisis, ¿no? Y que también son procesos análogos, ¿no? Si en la izquierda Althusser sintoniza con la descomposición del Partido Comunista Argentino, en la tradición psicoanalítica sintoniza con la descomposición de la institución psicoanalítica, que es la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es la misma dinámica que la ruptura del PC, o sea, jóvenes psicoanalistas que impugnan a la institución, ¿sí? Por poco comprometida con la realidad, que impugnan a la institución por la resistencia a incorporar nuevas teorías y prácticas psicoanalíticas, y que por lo tanto intentan reformar la institución desde adentro. Cuando no se puede, se van, ¿no? Y forman dos grupos, los grupos Plataforma y Documento, que también van a estar vinculados con organizaciones armadas, ¿sí? Pero de la izquierda peronista. Bueno, allí se produce una articulación bien singular, que es la de, podríamos decir dos, una que no es tan singular, que es la de Althusser Lacan, vía Oscar Mazota, una figura que me imagino que a ustedes les sonará. Pero después hay otra que es una articulación entre izquierda freudiana y althuserianismo, que también uno puede decir, bueno, ¿cómo Reich y Althusser? ¿Cómo Marcuse y Althusser? ¿Cómo? Bueno, pero ocurre, son otros, no puede decir en términos metafóricos, es otro Althusser, es otro, o sea, se incorporan otros elementos. Ahí no está, por ejemplo, el énfasis en el inconsciente como objeto del psicoanálisis, que va a estar en los lacanianos. En estos grupos el énfasis tiene que ver, por ejemplo, con la cientificidad del psicoanálisis, ¿no? Cada sujeto toma elementos de la teoría althusseriana que le permiten transitar exitosamente su experiencia política, ¿no? Que les pueden tornarlos productivos. Y después uno podría mencionar eso en psicoanálisis, después en la psicología, ¿no? Y eso es una recepción un poco más académica,
O sea, sectores que tratan de pensar el altuserianismo en clave de una fundación científica de la disciplina, ¿no? Bueno, y ahí, estos días estuvimos hablando de Brownstein, de Pasternak, ¿no? Que estuvieron también acá en México, ¿no? Años 73, 74, ellos trabajan en una línea bien altuseriana, ¿no? Pero me parece, Jaime, que es interesante ver, digamos, por ahí sirve para iluminar otros contextos. Digamos, hay una analogía clara entre marxismo y psicoanálisis, no son los mismos procesos y se produce la misma sintonización, ¿no? Entre la crisis institucional y los procesos de radicalización, ¿no? Eso es bien interesante. No sé lo del psicoanálisis acá, por ahí eso es más difícil de... Digo, ya bueno, el lacanismo, ustedes saben que es... Uno da un paso y hay un lacaniano, ¿no? Y lo segundo, Jaime. Sí, bueno, yo pienso lo mismo que vos. Me parece que ese lugar común del carácter absurdo del vínculo entre altuserianismo y lucha armada no se sostiene. A mí ahí lo que tendría yo es una mirada bien histórica y de comparación de contextos, ¿no? O sea, que uno podría pensar que es el mismo trabajo, ¿no? El que hace Althusser y los altuserianos, ¿no? En el sentido de una recuperación revolucionaria del partido que se hace desde adentro, y los que están haciendo estos grupos en América Latina. Lo que pasa que, bueno, ahí si uno compara los contextos, y esto lo hemos charlado, no es lo mismo el Partido Comunista francés que los partidos comunistas latinoamericanos, ¿no? Digamos, en América Latina se pierde mucho menos yéndose del partido, que es lo que se pierde en Francia, ¿no? Y ahí yo creo que eso torna mucho más, permite volver más legítima la opción de Althusser de no irse del partido, y también permite tornar más legítima la de los grupos de América Latina que finalmente rompen con el partido. No, pero bueno, es la misma iniciativa política. No, lo que pasa es que, bueno, son distintos contextos, son distintos partidos, es distinta la inserción del partido en la clase obrera, son distintas las clases obreras francesas y latinoamericanas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afinidad, ¿no? No, hay que pensarlo en esa clave. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Marcelo, pues mi llegada a México me toca muchas fibras. ¿Sabes? Hace 4 Imagino. años nos conocimos en Morelia, en un coloquio en homenaje a Althusser. Juntos. Y ahí supe que tú conocías mucho a Malamud, que fue el hilo conductor. Bueno, no es que no lo conociéramos en la Universidad Michoacana, pero él nos daba clases a los maestros sobre la obra de Althusser. Y fue la puerta que me abrió él para conocer yo a Althusser en 83, donde se inició, sin proponérnoslo, ese texto que después ya se ha traducido así para... Sí. Pero me acuerdo que a Althusser, una de las cosas, ya con más confianza, pasados los primeros 3 meses, ¿no?, de mi año sabático, me atreví a preguntarle, hay algo que me intriga. ¿Por qué sigue siendo usted miembro del PC? Y me contesta, a mí también me intriga. Dice, pero estoy seguro que si no hubiera seguido, si no hubiera estado dentro del PC, mi palabra no hubiera tenido el mismo valor. Sí, sí. Y no hubiera escrito yo tantas páginas, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a Malamud, una riqueza que nos aportó. Yo estaba ahí por azar, porque después de Chile y del golpe de Chile, donde estuve yo 2 años antes, me regresé con la prensa Allende y la compañía Viajar por el Mundo como traductora.
Entonces, ya de regreso, más en calma, Malamud nos reunió a todos los jóvenes maestros de aquella época y nos abrió otra perspectiva y a más profundidad, efectivamente, de Althusser. Porque como he escuchado aquí y en otras ocasiones, hay muchos Althusser. Sí, claro. Yo conozco más al último Althusser, en donde fue más autocrítico todavía y se atrevió a decir cosas poco conocidas que se ligan al zapatismo. No en vano Marco hizo su tesis de licenciatura en filosofía sobre un aparato ideológico de Estado, que es la educación de Althusser. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es esto último, del último Althusser al que me refiero? Él, y me lo aprendí de memoria, dice: para cambiar el mundo es preciso nuestra manera de hablar, de pensar y de accionar. Y eso es lo que han hecho los zapatistas, a pesar del silencio mediático que pocos en México conocen, la verdadera experiencia vivencial, porque ni leyendo libros ni viendo películas tiene uno la verdadera acercamiento a los logros. Yo vengo ahora, creo que te escribí, me invitaron a Italia, a la Universidad de Bolonia. Hace 2 semanas que regresé y aún estoy rendida. Pero el tema fue el zapatismo en Italia. Grupos de Ya Basta invaden toda Italia. Y yo creo que paradoja, ¿no? Que en lugares más lejanos se conozca y se comprenda más lo que pasa aquí. Y vengo aquí en un homenaje a Luis Villoro, que ha habido muchos y sigue habiendo, en Tuxtla Gutiérrez, y ahí a 2 horas de las comunidades zapatistas, los alumnos de filosofía de la Universidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no conocían ni la 4ª parte que los italianos. Y en todo eso está Althusser. Y no sé si sea mi impresión muy personal y atrevida, pero yo escucho de nuevo un resurgimiento del nombre Althusser aquí y allá. En París te mandé lo que estos documentalistas que me quieren entrevistar porque leyeron el libro en francés y que quieren testigos de aquella época. De tu país, que a cada 2 años hacen sus congresos en la UBA, también como que noto, no sé si me equivoco, sea demasiado no, es así, Fernanda, incluso es más que eso, pero algo pasa que ya una vez con el tiempo de la tragedia griega que sucedió con él, y que hubo tantos malentendidos y malinterpretaciones, incluso de los cercanos, que ahora ya lo ven. Balibar viene el año que entra, donde en la Facultad de Filosofía, y los invito ya, en abril, 14 y 15 de abril, un homenaje a Althusser. La influencia de Althusser en América Latina se va a llamar. Entonces, como que eso no se daba año con año atrás, ¿no? Bueno, más. O más todavía, más. Bueno, gracias, Fernanda. Sí, digamos, ahí vos mencionás una serie de elementos que son bien interesantes, ¿no? En relación a lo del partido, evidentemente, ahí habría que pensar, me parece, también en términos relacionales, ¿no? Porque, bueno, yo les decía, bueno, esta estrategia de permanecer en el partido tiene que ver también con, bueno,
una preocupación por dónde militar si no es por fuera del Partido Comunista Francés. Pero también, digamos, y esto es evidente en los testimonios, ¿no? Al partido también le interesa mantener una figura como la de Althusser en sus filas, ¿no? Entonces hay como un acomodamiento, como una mutua conveniencia, ¿no? Digamos, Althusser escribe sus trabajos, no se mete a discutir la línea política del partido, ¿no? Y hay como una aceptación un poco tácita, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Sí, claro, sí, no, sí, lo que quiere, me voy a esta idea del rodeo por la teoría, ¿no? O sea que la política comunista se discute en teoría, ¿no? Digamos, se hace un rodeo, bueno, lo explicitado por el propio Althusser, ¿no? Digamos, en el sentido de no una explicitación de la oposición a la línea partidaria, a eso me refiero, no a que no discute política, ¿no? Eso es evidente, pero digamos, hay cuestiones que de haberlas dichas podría haber implicado la separación del partido, ¿no? En términos explícitos. Pero bueno, a mí me parece que hay una cuestión de conveniencia mutua, ¿no? Que sirve para entender también la difusión en América Latina, ¿no? Y la proyección hacia América Latina. Algo que decía, no es casualidad que muchos de los textos que recién hoy se están editando en Europa hayan sido editados por primera vez en América Latina. Vamos. Y en relación a lo que traía Fernanda del último Althusser, eso también es bien interesante de América Latina. En este regreso que bien diagnostica Fernanda de Althusser en todos lados, ¿no? Y que está apuntalado, uno podría decir, por varios fenómenos, ¿no? Uno podría decir las traducciones al inglés de muchos de los textos que circularon en francés y en español. Uno podría pensar en la consolidación de los filósofos formados en la tradición althuseriana, como Balibar, Badiou, Rancière. Uno podría pensar en la publicación de los materiales inéditos, ¿no? Y es bien interesante, por ejemplo, los textos sobre el materialismo aleatorio, ¿no? Se publicaron en inglés en el 2006, y como bien dice Fernanda, esas son discusiones que, por ejemplo, en América Latina son de principios de los 80, ¿no? Digamos, en los textos de Mauricio, de Malamud, en los apuntes, ¿no? Se discute sobre la cuestión del encuentro, sobre el materialismo aleatorio en la década del 80, ¿no? Entonces, a mí una de mis mayores preocupaciones de investigación es este desfasaje, ¿no? Bueno, ¿por qué? Desfasaje de contexto, ¿no? ¿Por qué tanta presencia de Althusser en América Latina? ¿No? ¿Por qué tanta penetración? ¿Por qué una penetración tan intensa? ¿Por qué tan temprana? Bueno, no sé, intento guiar por ahí mi investigación. Eso solo para comentar lo que decía Fernanda. ¿Alguna otra? Sí, un comentario y una pregunta, Marcelo. La idea que se acaba de decir ahora, ¿no? De que Althusser se mantuvo en el partido para que se pueda escuchar, etc., ¿no? Parece que hay otros ejemplos. Sí. Pertáneos a Althusser. Sí. ¿No? De una lucha primero muy intestina, arraigada al interior del partido y después fuera del partido, sí. Y que su voz se escuchó, yo pienso, hasta más fuera del partido, ¿no? Y estoy pensando en Henri Lefebvre, por ejemplo, ¿no? Que es un coetáneo muy directo de Althusser y que también tiene un trabajo, me parece, igual de impresionante o igual de grande, aunque habría que decir que quizás su influencia no fue tanta en América Latina, ¿no? Quizás ahí habría como un contraste con Althusser y Lefebvre, pero digamos, este Lefebvre que en su autobiografía reprochaba a Althusser, reprochaba a Sartre, por ejemplo, el no haberse, digamos, solidarizado en algunos momentos de sus discusiones, ¿no? Esta idea de Lefebvre, por ejemplo, que le reprochaba a Sartre el no haberse solidarizado con ellos cuando estaban al interior del partido y ellos eran la resistencia o la izquierda al interior del partido, y después con Althusser, ¿no? Que no se alió o no se, digamos, generó estas alianzas, ¿no? Sí. Con la expulsión de Lefebvre y Zoala después del 56, ¿no? Entonces, digamos, estas voces que también llegaban fuerte, ¿no? Y que me parece que se legitimaban aún más fuera del partido. Sí, sí.
Y ese es un contraste que me parece que habría que señalar ahí, ¿no?, en esas trayectorias. Y en ese sentido, a mí me parece que una de las interrogantes que me parece que tú has abordado, pero que a mí me gustaría que quizás nos pudieras dar algunas pistas al respecto, es la idea de que el texto que me parece que se convirtió como uno de los principales referentes para Althusser, que es su Ley del Capital, y que tiene como objeto el texto del Capital, y que me parece que es de los puntos más polémicos, ¿no?, en la interpretación althusseriana, ¿no?, estas lecturas que hacía Althusser, no sé cómo llamarlas, no aleatorias, yo llamaría fragmentarias, ¿no?, sí, del Capital, y que generaron toda una escuela, ¿no?, sí, toda una forma de leer, nos guste o no nos guste, ¿no?, y que tiene todavía un gran alcance, ¿no?, y que a mí me gustaría pues saber un poco tu opinión respecto a esa forma de leer el Capital, de acercarse a ese texto, quizás el texto más importante, quizás, ¿no?, del pensamiento de Marx, y que pues fue lo que pienso yo hasta cierto punto hizo escuela, ¿no? Sí. Por lo menos en América Latina o en los ambientes en los que yo me formé, ahí se puede ver de forma muy clara, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué nos puede decir? Sí, gracias, Fernando. Sí, a ver, digamos, por ahí para poner en claro algunas cuestiones, digamos, a mí no me interesa pensar la trayectoria de Althusser o de los althusserianos en términos de legitimación. O sea, el ejercicio que me interesa realizar tiene que ver con cierta comprensión histórica, ¿no? Digamos, en ese sentido trato de pensar el vínculo Althusser-partido, como también pensarlo en América Latina, en Argentina especialmente, el vínculo intelectuales-partido. No, por eso el trabajo de indagación va en el sentido de encontrar alguna explicación a esas trayectorias. Digamos, a mí tampoco me simpatiza, en términos retrospectivos, la política del PC francés en los 60, ¿no? Pero bueno, pero bueno, me parece que de eso podríamos tener otra discusión sobre eso, pero me parece que en términos históricos, el análisis tiene que ir por encontrarle la explicación a esas tensiones, ¿no?, entre Althusser y el partido. A mí me parece que esta, la de la acomodación entre ambos, puede ser una vía sugerida por otros, sugerida por Anderson, por ejemplo, o por Gregory Elliott, ¿no?, que es uno de los mayores estudiosos sobre Althusser, que precisamente tituló su libro El rodeo por la teoría, ¿no?, tratando de explicar estas torsiones a través de las cuales enunciados netamente políticos se transforman en afirmaciones de tipo teóricas, ¿no? En ese sentido lo digo. Sí, yo creo que también ahí se podría hacer una tipología. Bueno, Anderson en las consideraciones hace una tipología del vínculo entre marxistas occidentales y partidos comunistas europeos, ¿no?, tratando de, bueno, los que finalmente se van, los que se quedan pero son críticos, y los que se quedan y no son críticos, ¿no? Bueno, sí es interesante. Bueno, lo de Lefebvre me parece que puede ser un contrapunto bien interesante, ¿no? Bueno, y lo que vos traes de la tradición es interesante. Uno podría pensarlo en América Latina, pero también podría pensarlo en la propia Francia, ¿no?, que la tradición althusseriana, en ese sentido, en el de la lectura del Capital, no sé, Bidet, por ejemplo, ¿no? Que trabajos bien actuales, ¿no?, del año pasado sobre el Capital, y lo que eso implica en términos de discusión, ¿no?, digamos, de marcar ciertos horizontes de discusión dentro del campo marxista. Sí, que es una escuela, que es una tradición, a mí no me queda duda. Me parece que hay que pensarla como eso, digamos. Yo no me animaría a una cuestión valorativa, ¿no? Me parece que en algunos sentidos uno podría decir que en términos históricos fue productiva esa lectura del Capital, pero que bueno, en otros fue una lectura bien complicada, ¿no?, y que complicó aún más las cosas. Pero bueno, después cada uno tendrá su propia, pero sí me parece que no puede dejar de señalarse eso que vos decís, digamos, la transformación en escuela, ¿no? Y Bidet, pero se podría pensar en otros que no son muy conocidos bueno, ustedes sí lo conocen a Bidet, ¿no?, pero otros que no, que trabajan o que han trabajado en la década del 90 en una línea althusseriana y no son muy conocidos
por estos lados, ¿no? Bien, bueno, por ahí aquí va a hablar la doctora Alvira. Pues muchas gracias, Marcelo, muy interesante tu charla. Creo que bueno, el contexto más general da una idea, pero bueno, el tema que tú escogiste acá es muy interesante por paradójico en cierto sentido, ¿no? A mí me hace pensar, bueno, en primer lugar, en una contextualización de lo que es el marxismo en Argentina en ese momento, en los años 60, 70, porque esa es digamos, la recepción, ¿no? Yo creo que es fundamental tener presente eso, como estás teniendo presente la situación de las organizaciones políticas y la política del Partido Comunista Argentino, que aquí no habría que obviar, porque pareciera que hablamos del Partido Comunista Argentino y estamos hablando de los partidos comunistas en general. Y yo sí creo que en América Latina es punto y aparte el Partido Comunista Argentino, en muchos sentidos, ¿no? Entonces fue un referente muy fuerte del movimiento comunista latinoamericano, pero también fue de alguna manera una historia particular que no nos llevaría a explicarnos exactamente qué sucede en América Central y esa recepción en los grupos guerrilleros, la actividad de los partidos comunistas que también se van a la lucha armada, en fin, que hay una variedad enorme y yo siento que se tiende a reducir, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que está todo dicho por decir Partido Comunista y no es así, ¿no? Es el argentino en una situación, en un momento dado, con una crisis efectivamente muy señalada en aquellos años y que va además seguir en picada, ¿no? Hasta el 76, que ya no podemos ni nombrarlo, ¿no? Lo que pasó. Entonces, bueno, creo que esa peculiaridad es muy importante tomarla en cuenta. Y después a mí me sorprendió, te quería preguntar en concreto, lo mismo es esta relación de cuál es el militante en relación con esto que se estaba hablando en este momento de la pertenencia al Partido Comunista Francés de Althusser. Creo que ahí también, bueno, si distinguimos dentro del movimiento Partido Comunistas, hay muy diversas fuerzas y expresiones, y el Partido Comunista Francés justamente en ese momento venía siendo un partido comunista con mucha autoridad, es la expresión más fuerte de la clase obrera francesa, no estamos hablando de cualquier clase obrera, ¿no? Y esto como un sentido de pertenencia a eso, porque ahora no me acuerdo, pero hay un librito, le estaba preguntando aquí a Fernanda, hay un librito donde sí hace pública una discusión, 6 cosas que no pueden pasar en el Partido Comunista Francés, claro, ¿no? 6 cosas que no pueden pasar, más explícito, no se puede. Y es una visión muy obrerista la de Althusser, es muy esa pertenencia a esa parte, porque además, justamente, porque ya lo era el Partido Comunista Francés, esto le da un papel muy especial al Althusser dentro de esa organización, ¿no? Ahorita Fernanda agregaba otro aspecto que es la militante férrea que era su mujer, ¿cierto? ¿No? Es decir, ¿qué es para muchos la pertenencia a una organización de esta naturaleza que hoy ni nos lo imaginamos? No, claro, sí. Entonces, eso yo siempre estoy haciendo el señalamiento histórico concreto, porque sí creo que tenemos que hacer una traducción de lo que hoy significa militarse en un partido, de lo que es, y justo por lo que señalaba Fernando, no te creas que era tan fácil la vida fuera de un PC después de haber sido un destacado militar, ni mucho menos. A Enrique Sterck le costó mucho, y a otros, es decir, que ahora lo reivindicamos, que ahora lo conozcamos, pero Althusser, dentro de las filas del Partido Comunista Francés, tenía megáfonos abiertos todo el santo día y para reproducirlo en ese ámbito que era el que a él le interesaba, la clase obrera francesa, no es cualquier cosa. Bueno,
creo que todos estos señalamientos vienen a cuento por este anclaje histórico que es tan importante tener en temas como estos para entender, ¿no?, sus lógicas, sus actuaciones, por qué seguían ahí, por qué no se iban, o por qué se fueron en un momento determinado, que sea todo, en fin. Y me llamó la atención lo que tú decías en concreto en relación a una serie de conceptos que se empiezan a manejar en estas organizaciones de, digamos, de matriz altuseriana, que señalaras el concepto de formación económico-social. Sí. Porque hay otra beta muy de debate justamente con Althusser en Italia, sí, sí, que yo me quedo más bien que ellos son los que retoman esto, que viene de Lenin, que ellos son los que extraen esa, que son los italianos, sí, feminista del concepto de formación económica y social, y me sorprende que en Argentina sí se haya leído como de matriz althuseriana, porque acá no. En los años 70 llegaba toda esta lectura de Sereni, sí, y de muchos otros, donde está ese debate, y sería como contrapunto justo a las lecturas de los althuserianos, y en concreto de Carnegie y demás, que no tienen esta visión. Bueno, gracias, Elvira. Un montón de cosas. Y bien interesantes. Sí, obviamente, digamos, la exposición es necesariamente acotada, ¿no? Acotada a una experiencia, acotada a unos pocos años, ¿no? Es un capítulo de mi tesis, ¿no? Por lo tanto, obviamente requiere como una serie de contextualizaciones y de aclaraciones que son bien significativas, ¿no? Y bueno, especialmente la que vos señalás, Elvira, que tiene que ver con cierta trayectoria del marxismo argentino, ¿no? Digamos, porque el momento althuseriano del marxismo argentino es un momento más dentro de muchos otros momentos. Y en ese sentido, lo que ocurre en la década del 60 tiene que ver, como es típico en esa década, ¿no? Tiene que ver con cierto recambio generacional, ¿no? La cultura de izquierdas argentina viene en la década del 60 de una matriz marcadamente existencialista. Bueno, me imagino que acá habrá ocurrido lo mismo, ¿no? Sartre, Merleau-Ponty, ya la revista que nucleó los debates en la cultura de izquierda en la década del 50 fue la revista Contorno, ¿no? Mazzotta, Rosichner, ¿sí? Sebrelli, ¿no? Intelectuales vinculados con el existencialismo en sus dos vertientes, sartreana y en clave de Merleau-Ponty. Y es interesante porque en ese sentido, en la década del 60 todas estas organizaciones van vía Althusser, pero también vía otras lecturas, uno podría decir la de Gramsci, van a comenzar a irse del partido, haciendo este tránsito teórico vía lecturas del marxismo occidental. Entonces uno podría pensar ayer hablamos de pasado y presente, ¿no? La recepción de Gramsci, uno podría pensar en otra revista como La Rosa Blindada, también se podría pensar en la revista de los libros, pero uno podría pensar esto en momentos del marxismo argentino, ¿no? Y este momento estructural es uno que va a tener pocos años, como también lo tuvo el momento existencialista. Sin embargo, uno podría rastrear que si bien la cultura de izquierdas aparece permeada por el discurso althuseriano entre los años 66 y 69, hay algunos intelectuales que a mí me interesan especialmente que precisamente van a seguir discutiendo, elaborando discursos dentro de la tradición althuseriana. El caso de Mauricio Malamud es uno. Y acá, las lecturas más clásicas sobre la historia del marxismo en Argentina o sobre intelectuales y política tienen una explicación recurrente que es difícil de sostener, y es aquella que
dice que el marxismo althuseriano tuvo dificultades para ingresar en la cultura de izquierdas argentina precisamente por este fuerte énfasis existencialista de los intelectuales de izquierda, ¿no? Marcados por una cultura que hacía énfasis en el problema de la conciencia, ¿no? En el problema de la voluntad. Sin embargo, eso puede ser discutido, ¿no? Puede ser discutido porque en un momento el marxismo existencialista declina y Althusser no es solo Althusser, digamos, ese es el paradigma estructural, ¿no? Es Althusser pero es Lacan, es Althusser pero es Lévi-Strauss, ¿no? Forma parte de un mismo bloque que ingresa a la cultura de izquierdas en Argentina. Bueno, y ese momento finalmente es cortado, ¿no? por la dictadura. Después habría que hacer ahí otras reconstrucciones. Y sí, estoy de acuerdo con lo de la particularidad del PC argentino, digamos, las dificultades para extrapolar eso hacia el resto de los partidos comunistas latinoamericanos. Sí, evidentemente. Yo ahí diría, bueno, que el proceso de recepción en Argentina hay que entenderlo a partir de esas particularidades del Partido Comunista Argentino, especialmente la cuestión del vínculo con el peronismo y especialmente el carácter, digamos, intensamente ortodoxo de sus intelectuales, ¿no? Bueno, ayer mencionamos el caso de Agosti, pero bueno, es un caso extraño, ¿no? Si uno piensa en los otros intelectuales del partido en la década del 60, es esa figura del intelectual gris de partido que lea Garodí y no más que eso, ¿no? Digamos, y no sale de ahí. Entonces, bueno, la ruptura es muy fuerte, tiene sus múltiples particularidades del partido. Sí, lo que me parece que hay algo bien general que tiene que ver con el comunismo en América Latina, que es esta crisis de los 60, bueno, que me parece que atraviesa a todos y que tiene que ver con la crítica a la vía pacífica del socialismo y que tiene que ver con la vía armada, ¿no? Pero bueno, ahí habría que precisar singularidades, ¿no? Vos mencionás lo de Centroamérica, bueno, eso es otra, ¿no? Es muy difícil ahí manejarse con los mismos criterios explicativos, ¿no? Evidentemente eso requiere análisis particularizados. Bueno, y mencionabas también lo de Althusser y el partido, y ahí, digamos, esto es interesante porque yo trabajo sobre la década del 60 y la primera del 70, ¿no? Pero bueno, Althusser escribe mucho más, digamos, ustedes traían lo de los textos críticos contra el PC de la década del 70, pero uno podría pensar después textos de la década del 80, o sea, hay pero mil vertientes, la lectura de Maquiavelo, no sé, uno se podría meter por múltiples vías en las cuales se desarrolla el pensamiento althusseriano. Bueno, el giro, que algunos piensan que no es giro, pero lo del materialismo aleatorio, bueno, la salida hacia Epicuro, hacia Lucrecio, esta idea de una corriente subterránea del materialismo aleatorio, ¿no? Bueno, por eso me parece que yo, cuando hablaba lo del vínculo con el partido, hablo del vínculo de mediados del 60, ¿no? Lo que implica en términos, por ejemplo, de los juicios que le hace el partido, el de Argentil, por ejemplo, en el cual se lo acusa de heterodoxo, y finalmente Althusser termina aceptando la crítica, o el vínculo con los jóvenes maoístas, ¿no? Digamos, y acá también ayer hablamos de Agosti, es un poco ese mismo rol. Es evidente que Althusser incentiva a los jóvenes maoístas a desarrollar la crítica al partido, que porque son sus alumnos, es la célula de la école, ¿no? Digamos, uno piensa en Rancière, por ejemplo. Pero finalmente, cuando ellos se van, él pasa a tener la misma posición del partido frente a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo pienso en ese Althusser, en el de los 60, y después es otro, ¿no? Donde tiene menos, uno puede ser menos pruritos para hablar explícitamente en contra de la política del partido. Pero también el partido del 70 y del 80 no es el partido del 60, ¿no? Y sin embargo, hasta la década del 80 sigue habiendo reservas, ¿no? Bueno, en el texto que prepara Fernanda ahí, si bien lo demuestran las cartas, ¿no? Si bien es evidente que al principio Althusser quiere hablar en contra del partido, no quiere ponerle un título al libro, ¿o no, Fernanda? Que es las críticas por las cuales me enfrenté al partido, pero finalmente no, finalmente filosofía y marxismo, ¿no? Hasta el final sigue
sigue teniendo esa reserva. Eso es bien interesante. Sí, y totalmente de acuerdo con una interpretación histórica de la subjetividad comunista, ¿no? Bueno, no sé qué piensan del siglo de Badiou, ¿no? Pero si uno lee ese texto es evidente la necesidad de entender eso en términos históricos, ¿no? Y la dificultad de extrapolar lecturas desde el presente, ¿no? Sin que eso implique, porque bueno, no sé qué pasa acá, pero allá en Argentina estas lecturas de la subjetividad militante hoy están en una línea de pensar en clave de la responsabilidad por los que llevaron adelante la lucha armada, ¿no? Eso no me interesa, o sea, de deconstrucción de los mitos de la militancia. Bueno, si no lo tienen ya lo van a tener en breve eso. O sea, lecturas muy liberales, ¿no? Pero desde la izquierda, eso es bien interesante para destacar. Bueno, ustedes conocen la Carta del Barco, un poco en esa línea. No, pero sí me parece que, por ejemplo, por eso digo lo de Badiou, porque ahí en Badiou hay un interés por pensar eso en términos históricos sin abjurar de eso, ¿no? O sea, sin demonizarlo. Y bueno, lo del concepto de formación económico-social también es bien interesante porque vos traes la discusión italiana, y ayer hablamos de los cuadernos, y el cuaderno 39 es sobre el concepto de formación económico-social. ¿Y qué trae el cuaderno 39? Trae la discusión de los italianos, de crítica marxista, pero también trae la discusión de la pensée, ¿sí? De los intelectuales franceses, Christine Glucksmann, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una doble... Y es difícil ahí separar por nacionalidades, por marxismo italiano y francés, porque hay altuserianos italianos y hay anti-altuserianos franceses, ¿no? En ese debate. Pero si uno rastrea hasta la discusión de los italianos, obviamente es una reactivación de Lenin y del concepto leninista, pero ellos discuten contra Balibar y Althusser. La discusión sobre el momento genético, el momento formal, sí, es una discusión contra el estructuralismo, contra lo que ellos ven como una avanzada estructuralista frente al marxismo. Sí, claro, sí, pero con otra interpretación. Uno, si fuera malo, si fuera althusseriano, podría decir que una concepción historicista del concepto, no la que tienen los italianos, pero que no, claro, lo que dice Althusser, pero si uno quiere ser un poco más objetivo, que se resisten a una lectura estructural del concepto, ¿no? Que tratan de mantener el momento histórico como un momento necesario. Y resistencia al formalismo, uno podría decir. Pero sí, es una discusión común a los italianos y los franceses, bueno, discuten entre ellos. Y el cuaderno 39 es impresionante, ¿no? El de pasado y presente, porque trae toda la discusión, la de Sereni, ¿no? Sí. Bueno, pues concluimos este evento, debates y combates del pensamiento crítico en América Latina, no sin antes reconocer esta gran labor que han venido haciendo los compañeros, la coordinadora, la doctora Elvira Concheiro, Jaime, Víctor, Fernando, Aldo, y bueno, sin más, pues les agradecemos su asistencia.